Prensa del Ministerio de Salud Pública que da a conocer la situación epidemiológica de nuestro país, que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Doy los buenos días, la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, y también a la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, para la Sociedad Sorda de Cuba, la comunidad sorda de Cuba. Así que, doctor, muy buenos días. Bastante nublado y lluvia en la capital cubana, en casi todo el país, inaugurándose también un nuevo centro en la provincia de Guantánamo en este domingo. Así es, Pepe. Buenos días a ti, al equipo que nos acompaña, a la intérprete y a todas las personas que escuchan la información diariamente. Un día nublado y lluvioso, además con resultados que no son buenos. Y como también decía, quizás después se comente, pues ya se inaugura en el día de hoy el laboratorio número 22 en nuestro país, laboratorio de biología molecular, como siempre digo, laboratorios de tecnología muy avanzada, muy precisos, y que se ha hecho un esfuerzo. Comenzamos la pandemia con 3 laboratorios en Cuba, y ya vamos por 22. En menos de un año, doctor. En menos de un año, con el objetivo de que cada provincia pueda tener su propio laboratorio de biología molecular. Te decía que indicadores no favorables, a pesar del esfuerzo que se viene haciendo, de las medidas que se vienen aplicando. Tenemos que dar las condolencias a familiares, amistades, y lamentar mucho el fallecimiento de 5 personas con la enfermedad en nuestro país. Uno de ellos es un paciente de 90 años de edad, del municipio 10 de octubre, aquí en La Habana, contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, que comenzó con síntomas de fiebre, tos, decaimiento el día 9 de febrero. Tuvo una estadía de 9 días ingresado, 3 en terapia intensiva. Se hicieron las pruebas, tan pronto se acudió al médico y fue ingresado. Primeramente fue valorado en el área de salud, se sospechó, se ingresó, se confirmó, y lamentablemente después de un empeoramiento de las lesiones que presentaba, sobre todo a nivel pulmonar, presentó un momento determinado un agobio respiratorio, una tensión arterial muy baja, bradicardia, fue intubado, ventilado, pero lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible reanimarlo a pesar de las maniobras aplicadas. Nuevamente lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias. La otra fue una paciente de 92 años, de aquí del municipio Centro Habana, en La Habana también contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica. Generalmente con estas edades se asocian un grupo de comorbilidades, enfermedades no transmisibles, que hacen que sean muy vulnerables estos pacientes a una evolución tórpida. Esta paciente estuvo ingresada 6 días, parte de ellos en terapia intensiva. El 11 de febrero, en un control de foco que se realizaba, se detectó con manifestaciones de secreción nasal, tos seca. Se ingresó, se hizo el diagnóstico, fue necesario, como dije ya, su ingreso también en terapia intensiva, y lamentablemente en un momento determinado presentó una dificultad respiratoria intensa con un deterioro del estado de conciencia, y lamentablemente también hizo una parada cardiorrespiratoria, de la cual no fue posible reanimarla a pesar de las maniobras que se aplicaron. Lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares y a sus amistades. La otra es una paciente también femenina de 58 años de edad, joven,
del municipio de Santiago en esta provincia, contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes a pesar de ser una persona joven de hipertensión arterial, diabetes mellitus, una nefropatía diabética y una cardiopatía isquémica. Esta paciente estuvo ingresada 21 días, periodo de tiempo largo, de ellos 14 en terapia intensiva. Comenzó el 26 de enero, fíjese lo variable de esto, ¿no? Lo que presentaba al inicio era molestia al tragar, se encontraba en aislamiento por ser contacto de un caso positivo, se estudió, finalmente se confirmó el diagnóstico y lamentablemente tuvo una evolución muy compleja, un tanto tórpida, y de un momento determinado hizo un shock séptico y lamentablemente hace una parada cardiorrespiratoria cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible reanimarla. Nuevamente, condolencias a sus familiares y amistades. El otro es una paciente también de 83 años de edad, también del municipio de Santiago de Cuba, en esta provincia, también contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes de padecer de hipertensión arterial, una diabetes mellitus y una obesidad un poco elevada. Esta paciente estuvo ingresada 5 días, 4 de ellos al tener un grupo de complicaciones en terapia intensiva. Se comenzó con tos, fiebre, decaimiento, se hizo la valoración, se hizo el diagnóstico de COVID. Fue un momento determinado necesario intubarla, ventilarla, la evolución de las lesiones inflamatorias pulmonares no eran favorables y también en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación. Nuevamente nuestras condolencias. La otra es una paciente femenina también joven, 54 años de edad, del municipio de Santiago de Cuba en esta provincia, a pesar de ser una persona joven, como dije anteriormente, pues con algunas comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia venosa periférica. Comenzó con síntomas, falta de aire, fiebre, fue evaluada en el hospital, se ingresó, se hizo el diagnóstico ante la sospecha por la sintomatología y además contacto de caso confirmado y lamentablemente tuvo una evolución con muchas complicaciones. En un momento determinado aumentó mucho la falta de aire, la hipotensión arterial, fue necesario intubarla, ventilarla, pero en un momento determinado hace una parada cardiorrespiratoria en asistolia, de la cual no fue posible su recuperación. Lamentamos mucho realmente el fallecimiento de estas 5 personas con COVID en el día de ayer en nuestro país. Se hacen muchos esfuerzos, se hacen cambios en los protocolos, no muchos, pero se adelantan los tratamientos, pero lamentablemente vemos que es una enfermedad que a pesar de aún con la opinión que puedan tener algunas personas, y queremos creer que las actitudes negligentes que se observan a veces en el cumplimiento de las medidas de restricción, las que uno ve en la calle, es que realmente todavía no hay una percepción del riesgo que entraña esta enfermedad, que es una enfermedad que no siempre evoluciona favorablemente, como algunos te dicen, no, yo la pasé, realmente no tuve muchos síntomas, pero lamentablemente tenemos todos los días que para uno es desagradable, es doloroso tener que informar estos casos. Reiteramos nuestra condolencia.
Con este comportamiento, pues Cuba amanece con 19.930 pacientes ingresados, sospechosos 2.907, en vigilancia 11.976 y una cifra que es superior a la del día de ayer de casos activos, de casos confirmados que están ingresados, lo cual está en correspondencia con el número de pacientes que se diagnostican diariamente. Estamos hablando de 5.046 casos activos. Ayer se procesaron más de 18.000 muestras, 18.156 muestras para el diagnóstico de COVID-19 en los laboratorios de biología molecular que existen en nuestro país y que, como dije inicialmente, ya posiblemente a partir de mañana, hoy se inaugura, ya mañana empiece a Guantánamo a procesar sus propias muestras en el laboratorio que debe de quedar inaugurado en el día de hoy. Y eso, como es natural, facilita agiliza el proceso del diagnóstico, evita tener que estar trasladando muestras a veces a territorios distantes, y como es natural, es un resultado del esfuerzo que hace nuestro país, a pesar de las dificultades económicas, del férreo bloqueo al cual estamos sometidos para el desarrollo de la salud. Hoy, o ayer mejor dicho, de estas 18.156 muestras que se procesaron, se diagnosticaron 1.039 personas con COVID-19. El 5,7% de todas las muestras que se estudiaron ayer resultaron positivas, indicador que habla de la transmisión que tenemos en muchos territorios. Y solamente comentar que esta cifra de 1.039 personas diagnosticadas en un día es la más alta en un día. Hay una anterior de 1.044 casos que realmente fue superior, pero prácticamente ahí. Son cifras muy elevadas que, reitero, transmiten o traducen la complejidad epidemiológica que enfrenta nuestro país. Con este comportamiento ayer, pues ya se han procesado 2.263.652 muestras para hacer el diagnóstico de COVID-19. Y han resultado positivas, se han confirmado en nuestro país 44.523 personas con COVID-19. Eso da una positividad de las muestras analizadas de 1,97%. Los que tienen buena memoria se dan cuenta que se ha ido incrementando como consecuencia de la transmisión. De todas las provincias se procesaron muestras, el mayor de la provincia de La Habana, le sigue Matanzas, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Villa Clara, Holguín. Bueno, ustedes tienen ahí el gráfico con el número y el porciento de muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud que se procesaron ayer y de cuyo análisis pues resultaron 1.039 personas diagnosticadas con la COVID-19. De esas 1.039 personas, también, como ocurre desde hace prácticamente un mes, el número ya mayor, 1.009, son casos autóctonos. Y se diagnostican ayer también 30 personas con COVID-19 importadas que habían regresado recientemente a nuestro país. En el gráfico donde se expresa el comportamiento de este indicador en los últimos 15 días, pues se aprecia que es prácticamente el número de importados, que es el que aparece coloreado en azul, pues es una cifra que se redujo después de todas las medidas de control sanitario internacional que se establecieron. Y lo que ha predominado ya es la transmisión autóctona de la enfermedad. Y lo que pueden apreciar ahí
es que en los últimos 15 días, pues la cifra más alta es lamentablemente la del día de hoy. De los 1.039 casos diagnosticados, el 96,2%, fíjense que este por ciento se ha ido incrementando. El 96,2% eran contactos de casos confirmados. Esto hace que en el acumulado ya el 89,1% haya sido contacto de un caso confirmado. Grupo de riesgo, que no pierdo la oportunidad para reiterarlo, grupo de riesgo, valga la redundancia, de mucho riesgo. Y es por lo que, además teniendo en cuenta que un por ciento elevado no tienen síntomas, que tenemos que protegernos en todo momento y aún pensando que estamos rodeados de personas sanas que no tienen la enfermedad. 30, como ya lo habíamos informado, los 30 importados tienen fuente de infección en el extranjero y ya se acumulan 4.622 con fuente de infección en el extranjero, que es el 10,4%. En 10 de los diagnosticados ayer se trabaja todavía hoy para precisar la fuente de infección con el objetivo de hacer las acciones de control lo más precisa posible. Como ya yo dije, el 30 de los pacientes diagnosticados están vinculados con viajeros internacionales y ya en el porciento desde el 1 de noviembre, el 27,8% de todos los casos diagnosticados en nuestro país pues han sido contactos previos con viajeros extranjeros o bien directamente con viajeros internacionales, o bien directamente o bien a través de un contacto que ya resultó positivo por la relación con este. Por provincias, los 1.039 casos, La Habana, con la cifra más alta que ha tenido esta provincia en un día, 579, Santiago, una cifra muy elevada también, 180, Camagüey ha ido incrementando, 45, Artemisa 35, Holguín 31, Mayabeque 26, Ciego de Ávila 25, Pinar del Río 24, igual que Villa Clara, Guantánamo 22, Santi Espíritus 17, Cienfuegos y Granma con 11 casos cada uno, y Matanzas con 5 casos y Las Tunas con 4, pues son las provincias que menor número de casos confirma en el día de ayer. Ahí, indiscutiblemente, solo con ver la pantalla, uno se da cuenta de que la transmisión está dispersa, que la transmisión abarca todos los territorios y que indiscutiblemente La Habana, Santiago, mantienen el mayor número de casos, aunque las demás provincias, algunas van incrementando la cantidad de casos confirmados. El 59,5% de todos los diagnosticados ayer asintomáticos, yo lo decía ahorita, no tenemos la menor idea de quién tiene la enfermedad y quién no. En el acumulado es el 55,4%. Los 1.039 casos por grupos de edades nos dicen realmente el riesgo que tenemos con este comportamiento. Menores de 20 años, nuevamente una cifra elevada, 125 niños jóvenes se diagnostican ayer. De ellos, 109 en edades pediátricas, de 18 años y menos. 3 lactantes en el día de ayer, viene a incrementar la cifra de lactantes que se han diagnosticado con esta enfermedad. Y ya se acumulan en edades pediátricas 4.897 niños jóvenes que han adquirido la enfermedad en nuestro país. Hoy activos, sea ingresados positivos, una cifra también elevada, 764, lo cual está en correspondencia con el número de casos que en este grupo de edad se ha venido diagnosticando todos estos días, prácticamente este mes completo.
Se han recuperado el 86,3%, 2 se mantienen en estado grave, un estado grave estable, y en la pandemia se acumulan un total de 221 lactantes que han padecido la enfermedad. Han padecido y la padecen, porque hay un número de ellos que se mantiene ingresado. Lo hago con lentitud para que realmente reflexionemos sobre estos indicadores. De 20 a 39 años, 378, de la misma cifra de 40 a 59 y un grupo de extremo riesgo por las complicaciones que puede hacer y que hace muchas veces y que a veces lamentablemente puede terminar en un desenlace fatal. 158 casos se diagnosticaron ayer de 60 y más años de edad. Los 30 pacientes o las 30 personas que se diagnostican con COVID en el día de ayer, importadas, o sea que arribaron recientemente a nuestro país, pues son de La Habana 10, estos de La Habana son de Marianao, de Centro Habana, de Boyero, de Cerro, uno de cada uno de estos municipios, y de Plaza de la Revolución y de Playa, 3 casos importados de cada uno de estos territorios. En Mayabey, que se diagnostica un caso importado de Santa Cruz del Norte. En Matanzas, 3 casos importados de los municipios Matanzas, Jovellanos y Colón, uno de cada uno. Los 4 casos importados que se diagnostican en Camagüey pertenecen al municipio Cabecera. En Las Tunas, 3 casos importados, 2 del municipio Cabecera y 1 de Puerto Padre. En Holguín se diagnostica un caso importado de Calixto García. En Santiago de Cuba, 6 casos importados, 5 del municipio Santiago y 1 de Palma Soriano. Y en Guantánamo se diagnostican 2 casos importados del municipio Guantánamo. Por países de procedencia, 10, el mayor número de Estados Unidos, de Rusia y Panamá, 5 de cada uno, de Jamaica 4, de España 3, y de Brasil, Francia y Chile, 1 de cada uno. Ahora, ayer se diagnostican con COVID también 8 extranjeros en nuestro país. Un canadiense que es autóctono, no es importado, un americano procedente de Panamá, igual que una mexicana, una checa procedente de Francia, una española procedente de España y un palestino, un italiano y un croata, todos autóctonos de nuestro país, o sea, adquirieron la enfermedad en nuestro país. Como ya habíamos dicho, un número elevado de autóctonos, 1009 autóctonos se confirmaron ayer. Pinar del Río, con 24 casos, era una provincia que había ido disminuyendo, últimamente está teniendo un número elevado. En 6 de sus municipios, Pinar del Río Cabecera con 9, San Juan y Martínez y San Luis con 4 cada uno, Minas, Consolación del Sur con 1 cada uno, y La Palma, con 3 cada uno, y La Palma confirma un caso autóctono. La Habana, como ha ocurrido desde hace varios días, desde hace varias semanas, una afectación, Artemisa. Artemisa con 35 casos autóctonos ayer, en 9 de sus 11 municipios, una dispersión que se ha ido incrementando. Bahía-Honda y San Antonio con 7 cada uno, igual que Artemisa. Mariel con 5, San Cristóbal y Caimito con 3 cada uno. Y Alquizar, Bauta y Candelaria confirma un caso autóctono de cada uno de estos municipios. La Habana, como había dicho ya, por varios días, por varias semanas,
con una afectación dispersa en todo su territorio, en sus 15 municipios, con una cifra muy elevada hoy, 569, que en los mayores números prácticamente La Lisa con 174, Guanabacoa 50, Cerro 48, Arroyo Naranjo 42, 10 de octubre 39, Centro Habana 37, Boyeros 32, San Miguel 28, Habana del Este 27, Plaza de la Revolución con 23 casos autóctonos, Habana Vieja 20, Marianao 16, Regla 13, Playa 12 y Cotorro 8. Insisto, disperso y elevado en prácticamente todos sus municipios. Mayabeque, que es una provincia que también ha ido incrementando, ayer con casos en 7 de sus 11 municipios, 25 casos autóctonos confirmados, 7 de Madruga, 5 de Quibicán, San José con 4, Bejucal y Guines con 3 cada uno, Nueva Paz diagnostica 2 casos autóctonos y Batabanó 1 caso autóctono. Sí, doctor, a propósito de la provincia de Mayabeque, tenemos contacto en esta mañana, en esta conferencia de prensa, con esa provincia, uno de los territorios que presenta una bien compleja situación epidemiológica, y allí nos actualiza la periodista Lianne Soto, a quien damos los buenos días en esta mañana del 21 de febrero. Lianne, buenos días, adelante. Gracias por permitirnos este contacto con la conferencia de prensa desde la provincia de Mayabeque. Una situación compleja presenta nuestro territorio. En estos momentos, San José de las Lajas es epicentro de la pandemia, seguido del municipio de Madruga y Guines. Mayabeque cuenta con 7 centros de aislamiento y 5 hospitales para la atención de los casos positivos con síntomas leves. Las escuelas continúan cerradas según lo indicado por el Consejo de Defensa Provincial, y algunas de ellas permanecen abiertas para darle atención a los niños de los padres que por su labor o responsabilidad permanecen trabajando. Yanina de la Nuez Aclich, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, insiste en la necesidad de que la población comprenda que deben permanecer en sus casas los niños y personas vulnerables, evitar la permanencia de personas en parques y otros lugares públicos. La provincia tiene casos positivos en edades pediátricas y también se reportan pacientes con fuentes de infección desconocida, así como una alta tasa de positivos asintomáticos, por lo que el cuidado es mayor. Extremar las medidas higiénico-sanitarias en los hogares y centros de trabajos es responsabilidad de todos. Las autoridades de la provincia insisten en elevar la calidad de las pesquisas para poder detectar los casos sospechosos. Todos los municipios disponen de test de antígeno para que estos casos tengan una respuesta temprana. Con la noticia de que el próximo 28 de febrero se culmina la construcción del Laboratorio de Biología Molecular de la provincia de Mayabeque, donde se procesarán todos los PCRs del territorio, culmino este contacto desde la provincia de Mayabeque. Gracias, Lianne, un contacto que agradecemos muchísimo. Continúa trabajándose muy fuerte en esta provincia de Mayabeque, como se hace en todo el país, para tratar de bajar el nivel de infestación por la COVID-19. Bueno, doctor, ya conocemos cómo marcha Mayabeque, pero llama la atención que todavía los casos de infantes se continúan dando a nivel de país. Sí, ahí Mayabeque sí ha hecho un esfuerzo. Acuérdense que esta provincia muchas veces ingresado una parte de los casos aquí en La Habana. Aquí se ha visto cómo ellos han ido creando las capacidades para la atención de sus propios pacientes, de sus contactos, de sus viajeros, y realmente dentro del esfuerzo, pues próximamente deben inaugurar también su laboratorio de biología. Ya el día 28 sería el laboratorio número 23 que tendría Cuba. 23 en este momento, y prácticamente toda Cuba va a tener su propio, toda Cuba no, todas las provincias. Todas las provincias. Incluyendo el municipio especial de la Isla de la Juventud, que también se trabaja, pues va a tener esta posibilidad.
Bueno, hablando de los casos autóctonos, pues Matanzas confirma 2 casos, uno del municipio Matanzas y uno de Jagüey Grande. Esta es una provincia que, lo habíamos comentado ayer, se ha explicado que ha tenido resultados en el control de la enfermedad a pesar de la complejidad epidemiológica de este territorio. Cienfuegos es otra provincia que también mantiene un control de la enfermedad. 11 casos en el día de ayer, que para Cienfuegos es alto, pero bueno. 3 de sus municipios, 3 en el municipio Abreu, 7 en el municipio Cienfuegos y 1 en Cumaná, Yagua. Villa Clara con 24 casos autóctonos en 7 de sus municipios, Santa Clara con 10, Manicaragua con 5, Quemado de Güines con 3, Placetas y Santo Domingo con 2 y Cifuentes y Caibarín con 1 caso cada uno. En Santi Espíritu se diagnostican 17 casos autóctonos, 9 en el municipio Santi Espíritu, 5 en Jatibonico, 2 en Trinidad y 1 en Cabaiguán. Morón confirma 25 casos autóctonos, 10 de Morón, Ciego de Ávila 7, Ciro Redondo 6 y Baraguá 2. Ciego de Ávila 25 casos, Morón 10. Exactamente. Ciego de Ávila, como provincia 25 casos, exacto. Morón 10, Ciego municipio 7, Ciro Redondo 6 y Baraguá 2. Camagüey 41 casos autóctonos de esta provincia, del municipio Camagüey el mayor número, 28 casos, Céspedes con 6, Floridas con 4 y Nuevita, Santa Cruz y Vertiente con 1 cada uno. Es una provincia que van arreciando más la medida porque indiscutiblemente está teniendo un número elevado de casos y en el día de ayer en 6 de sus 13 municipios. Las Tunas, provincia que con el trabajo que se desarrolla ha mantenido un control, un caso en la provincia que pertenece al municipio cabecera. Holguín con 7 pacientes autóctonos confirmados ayer, en el municipio con 30 casos confirmados en el día de ayer, 10 del municipio de Holguín, 9 de Moa, Mayarí 6, Aguadetánamo 2, Antillas, Báguano y Jibara, con un caso autóctono cada una. Granma, provincia que también hace un esfuerzo, tuvo unos días atrás que tuvo, pero también va controlando, aunque todavía hoy es una cifra alta. 11 casos para la provincia de Granma, todos en Bayamo, es una cifra elevada que obliga a arreciar un poco más las medidas. Santiago de Cuba, una cifra muy elevada. Realmente no se logra todavía el control. Muy elevada y en sus 9 municipios. Santiago cabecera con el mayor número, 109. Palma Soriano 19. San Luis 14, Contramaestre 12. Mella 7. Segundo Frente con 5. Guamá 4, Songolamaya 3 y el municipio Tercer Frente, un caso autóctono en el día de ayer. Y la provincia de Guantánamo, que ha ido controlando, pero todavía con una cifra que puede ir disminuyendo, 20 casos autóctonos ayer. Guantánamo municipio con 12, San Antonio del Sur con 5, El Salvador con 2 y el municipio de Imías con un caso autóctono. Como ustedes ven, el comportamiento en nuestro país, en todo el territorio de transmisión, en unos más compleja que otras, en unas con un esfuerzo mayor. Ayer no hubo casos no se confirmaron casos del municipio especial Isla de la Juventud, aunque se procesaron muestras de este territorio. Lo decimos porque es una provincia que, como vamos a ver ahora en las tasas, se mantiene aún en el lugar número 5 de casos, de tasa de incidencia de casos confirmados, pero es una provincia que hace un gran esfuerzo, como prácticamente todas, para el control.
Las tasas de incidencia en Cuba, 108,8 tasas de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes. En Cuba 108,8, superior a la del día de ayer. Y en el posicionamiento de los 6 primeros lugares con mayor afectación, La Habana con una tasa de 300,2 por 100.000 habitantes, elevada y por encima de la del día de ayer. Guantánamo, una tasa que parece que va disminuyendo, parece no, va disminuyendo, 176, inferior a la del día de ayer. Santiago de Cuba incrementa su tasa a 156,1, Mayabeque 139,3, discretamente inferior. El municipio especial Isla de la Juventud, como habíamos dicho, con una tasa de 121, similar a la del día de ayer, y la provincia de Pinar del Río, con una tasa de 106,8, discretamente inferior a la del día de ayer. Este es el comportamiento por tasas de incidencia de casos confirmados en nuestro país hasta las 12 de la noche del día de ayer. Los municipios donde se concentran el 41,6% de la incidencia de la COVID de toda Cuba, La Habana, que tenía 8 municipios, pues subió a 9 municipios en este grupo de los más afectados. Guantánamo mantiene los 2 y Mayabeque 1. Y en el orden que aparecen ahí, de acuerdo a la tasa de incidencia, pues La Habana Vieja con la situación más compleja, con la transmisión mayor, 578,3 por 100.000 habitantes. Le sigue Centro Habana con 520,6 por 100.000 habitantes. La Lisa, fíjense que La Lisa pasa a un tercer lugar con 461,5. Y ya después Madruga, pero ya viene entonces de nuevo La Habana. Cerro, Regla, está Guantánamo a continuación, Guanabacoa, 10 de octubre, está Caimanera después, y Cotorro y Arroyo Naranjo. Ahí, en estos territorios, se concentra el 41,6% de todos los casos de la incidencia de nuestro país. No quiere decir, porque además acabamos de explicar ahora el número de casos por municipio y vemos que la dispersión es bastante en prácticamente todos los territorios, pero indiscutiblemente aquí se concentra el mayor número de casos, la mayor transmisión. Son lugares muy riesgosos. La Habana, como se puede ver aquí en el mapa y en la curva, incrementa el número de casos, se puede ver en la curva, presencia y dispersión en todos sus municipios y con una tasa de incidencia que va incrementándose. Guantánamo, ahí también se puede apreciar en la curva, con un esfuerzo, con una participación, con la conducción del partido, del gobierno, de todas las autoridades de salud, pues va disminuyendo y se mantiene todavía con el municipio Yateras sin confirmar casos de COVID-19. Realmente se aprecia una disminución en los últimos 7 días. Santiago de Cuba, con presencia y dispersión del virus en todos sus municipios, con una curva que no acaba de descender, mantiene su complejidad y está dada por el número de casos que todavía se confirman en este territorio. De esta forma, de los 44.523 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba desde marzo del año anterior, ya vamos a cumplir un año próximamente, hoy se mantienen ingresados el 11,3%. Estamos hablando de 5.046 pacientes. Casos activos, la cifra más elevada que hemos tenido en la última semana. De estos 5.046,
4.980, o sea, el 98,7%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 5 personas en Cuba con la COVID-19, y con esta cifra pues ya hacen un total de 296 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Esto da una letalidad para Cuba de 0,67%, que para nosotros es alta y vamos a reducirla, pero si la comparamos con el mundo de 2,21% y con las Américas de 2,36%, pues es inferior. Las 2 personas que se evacuaron al inicio, las 54 que han retornado a sus países después del diagnóstico. Ayer una cifra, pudiéramos decir que alta, de altas, valga la redundancia, 935, lo que en comparación con el número de casos diagnosticados ayer, pues el balance es negativo. Diagnosticamos 104 casos más que las altas que se dieron en el día de ayer. Y con estas 935, pues ya el 87,9%, estamos hablando de 39.125 pacientes, se han recuperado. Ya están dados de alta, unos alta clínica, otras alta epidemiológica, pero ya recuperados. En terapia intensiva, todavía una cifra elevada de pacientes, 66, de ellos 26 críticos y 40 graves. O sea, también significativo el elevado número de pacientes críticos con mucho riesgo para su salud. Finalmente, en el gráfico donde se hace una valoración del comportamiento de la pandemia en Cuba, ya vemos que en el mes de febrero se acumulan una cifra muy superior de la que tuvimos en enero. Ya tenemos 16.931 casos confirmados. Y siempre recordamos que enero, que se ve la barra al lado, el mes de mayor número de casos, fueron 15.536. Por lo tanto, ya superamos esta cifra en los primeros 20 días del mes de febrero. Se acumula ya el número absoluto, el número mayor de casos fallecidos en un mes. 80 pacientes han fallecido en este mes. Da una tasa de 0,47, pero en número absoluto y en tasa de mortalidad es muy elevado para los propósitos y el plan que tiene nuestro país. Esta es la situación de Cuba, compleja, vamos a resolverla, pero indiscutiblemente lleva todavía mucho trabajo, lleva muchas medidas todavía de más restricción, lleva que los territorios en la misma forma en que van incrementando su transmisión, su tasa de incidencia, pues las medidas pues sean cada vez de más limitación, sobre todo de movimiento, del intercambio ese que tienen las personas, y de cada vez más exigencia en cuanto al uso del nasobuco, el distanciamiento, el uso de las soluciones desinfectantes, que va a ser la vacuna que vamos a tener en estos momentos, independientemente de que se hace un gran esfuerzo por todo el mundo científico, los institutos de nuestro país, por poder tener ya la vacuna y comenzar o continuar, porque ya comenzó la vacunación a toda nuestra población, una vez que terminen los ensayos que están establecidos para ya totalmente aplicarla a toda nuestra población. Esta es la situación, Pepe. Sí, de Cuba. De Cuba. Sí, hasta el momento. Bueno, compleja. Escucharon ustedes al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Nuestro país hoy reporta 1.039 casos positivos a la COVID-19
COVID-19, la segunda cifra más alta durante este año que hemos estado padeciendo el SARS-CoV-2 por nivel de infestación de la COVID-19 en Cuba y con 5 fallecidos. Doy la bienvenida, se incorpora a nuestra transmisión Ania Reigada, nuestra intérprete en lengua de señas. Vamos a una pausa para conocer la situación internacional. Con las responsabilidades compartidas. Con respeto y apoyo a todas las personas, atendiendo sus necesidades físicas y emocionales. Con el debido cuidado y autocuidado de la salud. Y con el bienestar de tu familia. Le ganas siempre. Continuamos con esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de nuestro país para conocer la situación epidemiológica de Cuba y el mundo. Se transmite a través del sistema de la radio y la televisión cubana. ¿Cómo amaneció nuestro planeta hoy, doctor Durán? Mejía, todavía complejo. Se sigue hablando de una reducción de la incidencia, del número de casos que se confirman en muchos países. Controvertido el tema de la vacuna, el acceso no igualitario, Sí. La adquisición fundamentalmente por países ricos, pero bueno, son las cosas de este mundo un poco revuelto, ¿no? Y desigual. Y desigual sobre todo, más que revuelto, desigual. Desigual. Se siguen reportándose casos de 190 países, de 29 territorios, como desde hace ya un tiempo. Ayer, por eso yo te decía, ¿no? Se habla de eso, pero ayer nuevamente casi 500,000 de casos se confirmaron en un día. Siguen aumentando, doctor. Sí, por lo menos no baja, vaya. Sí, 427.930 personas se confirmaron en el mundo ayer en un solo día. Y ya ustedes ven ahí en la pantalla la cifra de casos confirmados, 111.430.830 personas han sido diagnosticadas en el mundo con COVID-19. Ayer el número de personas que estaban activas, estamos diciendo con una prueba positiva, con capacidad de transmisión, en algunos lugares ingresados, en otros no, 22.661.064. Y ayer nuevamente falleció un número muy elevado de personas con COVID, 11.125, y hace que la cifra total de fallecidos pues ascienda a 2.467.342 personas fallecidas con COVID-19 en el mundo. Tasa de letalidad similar a la del día de ayer, 2,21%. Por eso te decía al inicio, Sí. que lo que más quisiera el mundo, lo que más quisieran todas las personas es que estas cifras comenzaran a bajar. Pero lamentablemente no es lo que se aprecia todavía en los resultados. La región de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, al aportar el 44,94% del total de casos reportados en el mundo, ayer confirmó 190.045 personas con COVID. Y ya la cifra ahí la tienen ustedes, de casos confirmados acumulados, 50.079.598 personas han adquirido la enfermedad en la región de las Américas. Lamentablemente ayer fallecieron 5.733 personas y ya el acumulado de fallecidos de 1.185.380 hace personas fallecidas que la letalidad de 2,36% sea superior a la del mundo, aunque es igual en la región a la del día de ayer. Un número de casos activos también elevado, 11.009.960
personas activas el día de ayer en la región de las Américas. Los países, y si quieres te vas, bueno, podemos verlo ahí en la escala de mayor a menor afectación. Estados Unidos a la cabeza, con más de 28 millones y medio de casos, con más de 500.000 de fallecidos, 508.106. Brasil con más de 10 millones de casos confirmados y prácticamente 250.000 de fallecidos. Colombia con más de 2 millones, igual que Argentina, igual que México, India con más de 10 millones y Brasil, como ya dije, con más de 10 millones. Rusia con más de 4, igual que Reino Unido. Francia y España con más de 3 millones cada una. Italia, Turquía, Alemania, Colombia y Argentina y México con más de 2 millones de casos confirmados en toda la pandemia en estos países. Como ven, son cifras muy elevadas de casos como tal. Y ahí ustedes tienen en la tabla final cuáles son los países con mayor reporte de casos y cuáles son los países con mayor reporte de fallecidos. Como ya dije al inicio, con más de 28 millones y medio de casos los Estados Unidos a la cabeza, India prácticamente con 11 millones, Brasil con más de 10, Rusia con más de 4, igual que el Reino Unido. Ahora, los de mayor número de fallecimientos, en primer lugar, Estados Unidos, como ya había dicho, con más de medio millón de personas fallecidas. Brasil con 244.955 en segundo lugar. México en tercer lugar con 178.965. Y después India con más de 156.000 y Reino Unido. Esta es la situación del mundo, Mejía. Sí. Como te decía al inicio, todavía sin que podamos hablar de un control, creo que los países hacen todo el esfuerzo, unos más que otros aplican medidas de restricción más severas. Ahí vemos países que, porque a veces dicen no, porque en Cuba me aíslan 5 días, no, pero es que hay países que te aíslan 14 días y te hacen las pruebas antes de permitirte vincularte al país. Por eso todo el mundo va tomando medidas, las vacunas van avanzando también con esa distribución desigual. Y de una manera bastante rápida también se ha venido trabajando con complementos se viene vacunales. Trabajando en todos lados y nada, nosotros sí este año lo resolveremos y en Cuba posiblemente logremos el control en un periodo lo más rápido posible. Y continuamos trabajando los 4 candidatos vacunales de nuestro país que ya son trabajando los candidatos vacunales, se continúan los ensayos con un número creciente de personas que se van incluyendo en estos ensayos y nada, marzo es el mes para realmente ya empezar independientemente de que se viene vacunando un número de personas importante en nuestro país. La Habana, Santiago de Cuba y otros territorios. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Acabamos de ofrecer la conferencia de prensa para actualizarlo sobre la situación epidemiológica de Cuba. Ya lo dijo nuestro especialista, hoy se confirman 1.039 casos positivos a la COVID-19 en nuestro país y se lamenta el fallecimiento de 5 personas. Hoy será inaugurada en la provincia de Guantánamo el laboratorio de biología molecular número 22 de nuestro país, a pesar de la difícil situación económica del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Hoy Cuba ya va a contar con su laboratorio número 22 en la región más oriental del país. De esta manera estamos poniendo punto final a esta conferencia de prensa. Mañana a las 9 en punto volveremos para brindar más información sobre la situación epidemiológica de Cuba y el mundo.
Tengan todos buenos días, feliz domingo.